Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana, nuestro quinto programa de la segunda temporada, agradeciéndoles muchísimo, especialmente a todos nuestros seguidores que en TikTok se han vuelto una locura y de igual manera en YouTube. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todo su apoyo. De verdad, esto no hubiese sido posible sin tanto apoyo y tanto cariño que recibimos de su parte. Esa entrevista junto al asambleísta Andrés Castillo estuvo espectacular. Y hoy tenemos un nuevo insuperable, un nuevo ecuatoriano que nos marcó a todos, que nos hizo ilusionar, que para las personas que tenemos una cierta edad, no tan viejos, pero pensar que Ecuador podía jugar con Inglaterra por los octavos de final, eso era imposible. Eso tal vez en el PlayStation, y eso si es que eras vicio, porque si no, no salía eso. Pero quiero decirte que hoy está aquí esta leyenda viva. Pero tenemos otra leyenda viva antes de pasar con el verdadero leyenda. Es el doctor, el economista del fútbol, del amor, el economista de la amistad, el verdadero, el único, Alejandro Enríquez, por favor, Panchito, doctor. Permítame estrechar su mano, amigo mío. Bueno, ya después de que trajiste tanta información, ya está por demás decir qué personaje nos está acompañando. Sin duda es un insuperable. Y más adelante yo creo que hay que hablar, ¿no? En su posición es insuperable, o sea, bueno, ya lo vamos a topar, ya pero quisiéramos uno así ahora. Sin mayor preámbulo, Carlitos, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿qué tal Pancho? Un gusto estar acá. La verdad, siempre es bueno poder armar este tipo de tertulias en donde la gente interactúe en cosas que nos ayuden a ir más allá de, ¿no? Yo creo que a veces ya dentro de tanta presión hay que tratar de desinflar el balón para que podamos respirar. No, la verdad que Alejandro y Pancho, encantado de estar acá y bueno, lo que podamos sacar de provecho de este conversatorio creo que va a ser de mucha importancia para el presente y futuro, ¿no? Ya dieron un preámbulo de lo que podíamos hablar, de la parte ofensiva dentro del fútbol y muchas cosas. Entonces, el demoledor en lo que puede apoyar para esos que aspiran a estar ahí en ese frente de ataque, pues a ir el mensaje positivo para ellos. Ahorita mismo que mencionó el demoledor, ¿qué te parece si vamos por el principio? ¿Por qué te bautizaron como el demoledor? Claro, ¿de dónde sale? A ver, primero que el demoledor se identifica mucho a mis características, ¿no? Como persona y como jugador. Soy bastante de esa constancia, actitud y fuerza. Siempre fui un jugador veloz, potente. Me ha gustado siempre eso, ¿no? Estar en esa posición en donde te ven siendo esa persona, esa fuerza de choque, siempre así rústico, que yo creo que eso me identifica mucho. Y el demoledor lo llevo tatuado también en la pierna. Me gusta que me llamen el demoledor, me encanta, me encanta. Este apodo más se amplió en la Copa del Mundo con las narraciones peculiares de Alfonso Lazo. Sí, claro. Pero ya antes del Mundial, Carlos Efraín Machado ya en varios partidos con Liga mencionó, tiró por ahí el demoledor, pero sino que no dio mucho oído. Pero ya en el Mundial, en los ojos de todo el mundo, el demoledor se fue de largo. No, es que viene con esa personalidad de fútbol, porque por ejemplo, tú te pones a ver de nuevo los goles del Mundial y llega con una fuerza y plagos, claro, no te pongas al frente. Se va llevando a los defensas. Además, contra Polonia lo que dice, o sea, el defensa está detrás, hermano, o te paras bien porque viene el demoledor, eso es un ciclón. Nos vamos, hermano, esto es Ecuador. Oye, a ver, ya bueno, voy yo. Ya vos mismo. Qué caballero que es este señor. Es que es el demoledor. Es el demoledor insuperable, esas cosas aquí no vienen siempre. Jugar un mundial es el sueño de todo futbolista, y inclusive en el Ecuador un poco más, porque aquí era imposible. Es el Mundial de Francia 98 ya estuvimos como aún casi de llegar, pero tú llegas y ya con esa selección tan poderosa, inigualable hasta el momento. ¿Y cómo se siente tener la camiseta del Ecuador en ese momento? O sea, el himno nacional, imagínate estar ahí en el himno nacional. ¿Cómo se siente? A ver, Panchito, yo creo que los sueños, los proyectos de vida del ser humano individualmente se cumplen bajo la credibilidad. Y cuando tienes credibilidad de que lo puedes conseguir, Ecuador empezó a creer. Y cuando empiezas a creer, empiezas a enfocarte en algo y estructuras un proyecto. Entonces ese proyecto te va vinculando con entrenadores que empiezan a cambiarte el chip, con dirigentes que entienden el mensaje de que no son ellos la figura, sino el entorno total del fútbol. Y creo que después yo siempre me involucré en el fútbol, ¿no? Desde chico, pero no pensé que el fútbol me iba a sorprender profesionalmente tan rápido. No es fácil sostener todo en el fútbol, fama, dinero, es un entorno bastante pesado. Pero sí tuve la oportunidad de estar rodeado de dirigentes, de buenas personas, de papá y mamá todavía, de hermanos, y poner los pies sobre la tierra. Y después, cuando me llegó la oportunidad de ir a un mundial, o sea, hablar del mundial es como uno dice,
estás en el foco o en la mirada de todo el mundo, porque todo el mundo te ve, porque se abre el mundial, por ejemplo. Por ahí no es el partido de Ecuador, pero tú te pones a ver Japón con no sé quién. O sea, por eso se llama mundial. Claro. Pero hay una cosa, ¿no? Que a veces lo controlas bastante bien porque lo planificaste y lo proyectaste. Y eso pasó conmigo. Yo fui uno de los jugadores, y con esto termino la pregunta de Pancho, que me llegó todo muy de golpe y muy rápido. El caso de Carlos en el fútbol es muy diferente al de todos. O sea, yo no vengo de procesos. Carlos apareció así como un fantasma. Lo sacaron de Esmeralda, lo pusieron así, apareció y ya está en el Mundial. Es más difícil ahí poder, porque las cosas no las pude asimilar por proceso, ¿no? Desde una sub-15, ganar un salario así. No, me llegó todo de golpe y me fui al exterior. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que entendí bien lo que es la palabra disciplina profesional, lo que es seguir siendo humilde y poner a la humildad por delante de cualquier otro tema material o superficial que pueda. Entonces, yo creo que esa es la sostenibilidad de cualquier ser humano que llega a tener amplios logros en la vida. ¿Sabes qué? Es súper valioso lo que traes ahora mismo de la humildad, de cómo conllevar todo eso. Sí. Pero yo quisiera adentrarme un poco más al tema de cuando debutaste en el Mundial. No saltaste de titular. Tú me parece que fuiste al cambio. ¿Cómo fue, o sea, ese momento? ¿Tú pensabas que ibas a debutar ese rato? ¿Cómo fue? Tráenos ese momento para vivirlo. Alejandro, cuando uno se prepara y se proyecta, uno sabe que la vida te va a sorprender, no en qué momento. Y te voy a decir esto porque también pasa como una anécdota, ¿no? Liga estaba en la Serie B en ese tiempo, y cuando fui convocado a la selección, o sea, en ese año, el año 2001, ya para clasificar al Mundial, Ecuador vivió una tensión muy amplia y también una emoción, porque el fútbol ecuatoriano levantó muchísimo su nivel con todo lo que estábamos creciendo y a punto de clasificar un mundial. Entonces, era difícil que un jugador de la Serie B vaya a ser convocado cuando tú te sentabas a ver el fútbol de la Serie A, un Nacional Liga o un Aucas Deportivo Quito. O sea, era una locura. O sea, tenías jugadores para escoger, con un Bolillo Gómez que siempre fuese ese entrenador que con su carisma te inyectaba de que hay que pensar más allá de... Estoy en la casa, yo creo que por ciertos motivos me tocó ir a vivir a la casa del Turco Asad, que desde acá le mando un abrazo de gol, creo que para mí es una persona importantísima. Y me llaman al teléfono convencional y dice, aló, el señor Carlos Tenorio, sí, le llamamos desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, usted ha sido convocado a la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Yo, pum, le cuelgo. Yo eso que en esa época no había las estafas de hoy. Exacto, le cuelgo porque para mí es que era difícil, o sea, yo recién estaba dando mis primeros pininos. Lo llama el profe, el profe había salido al supermercado, vivíamos en la González Suárez. Le digo, profe, están llamando de la federación, me están haciendo una broma de que he sido convocado a la selección. Ya voy para la casa, me dice. Entonces, cuando él llega, llaman después y hablando el profe, sí era verdad. O sea, cuando el profe me dice eso, o sea, yo mientras escuchaba que él hablaba por teléfono y respondía como que era efectivo lo que me decían. O sea, ustedes no tienen idea, o sea, yo no sabía, ¿será esto verdad? ¿Será que me está pasando? No tenía ni año y medio en el fútbol yo. Y cuando sí, me dice, sí, negro, la verdad te han convocado, llegué a la selección, esto y lo otro. Yo hasta allí ya era feliz, el haber sido tomado en cuenta en la selección tan rápido, no ir al Mundial, para mí ya era un logro grande. Claro. Me fuera gustado que fuera un Tanque Hurtado, porque sí hubieron varios delanteros antes de Carlos que podían haber ido al Mundial, ¿no? Cuando llegó el día de la hora del Mundial y el profe Bolillo Gómez, ya se fue el partido, los partidos eran Uruguay y Chile. Listo, se disputaron estos dos partidos, Ecuador empató con Uruguay, yo debuté con Chile. Entonces, entre ellos ya llegaba la hora de que todos queremos estar en la lista, ¿no? Y Bolillo era muy drástico también, entonces nos hace sentar así en la vera de la cancha ahí y va diciendo, usted arregle maleta, y cuando me apunta a mí, usted arregla maleta, yo como diciendo, o sea, es que te soy sincero, fue algo muy emocionante, pero también esto iba muy apoyado de que cuando tú crees en algo y tienes mucha confianza de lo que tú sabes que puedes llegar a ser, te sorprende, sí, pero no tienes duda de que eso tendría que pasar. Y cuando fuimos al Mundial, el primer partido, ¿no? Entonces entra, yo con estar ahí en el banco, disfrutando de Alex Aguinaga, del team, de todos estos grandes, para mí ya era una enseñanza. Claro. Entonces llega, Aguinaga tiene una molestia y tiene que pedir cambio. Chuta, y yo dije, bueno, a mí cuando más me dirán, vaya pase agua. Llega Bolillo Gómez, Tenorio, conmigo, profe, o sea, es que era... listo. Yo siempre fui de esos jugadores que me gustó siempre encarar y no, yo siempre he tenido esa personalidad.
venga Carlos, fuimos al partido, perdíamos 2-0. Me fui a chocar ya con Nesta, con Canavaro, con que él se me ponía adelante. El partido terminó 2-0, pero ahí ya yo debuté. Después el siguiente partido ya fue y terminé titular y ese mundial. Pero este es un mensaje para todos los que aspiran a ser profesionales. Cuando uno tiene credibilidad en uno mismo, planificas, tienes un proyecto, no dudes, ni tengas dudas de que si algo tambalea en el camino, no, crees siempre en ti. Y así fue mi debut, o sea, fue un tema muy rápido, pero también con mucha responsabilidad. Ese año creo que el 2002 marcó un antes y un después en el país. Claro, porque, totalmente. Sí, totalmente. Y más allá de la clasificación, tuvimos entrenadores y hay que decirlo bien claro. Ecuador viene ya en trayectorias desde Dusan Draskovic, muchos entrenadores que empezaron a manejar un poco de por qué Ecuador con todo lo que tiene, biotipo, tiene un país muy productivo. ¿Por qué no podemos ir más allá de entonces? Ya empezaron a cambiarnos ese chip, a cambiar la dirección y la mentalidad de los ecuatorianos. Después ya vino Bolillo Gómez con todo su equipo, Maturana, y la gente lo entendió. La de Bolillo siempre era, tenemos una venda en los ojos. Son 11 contra 11, esto es con papa y yuca, hermano, y a pelear. Y así fue, y con su pirulino siempre alentando al público. Claro. Porque siempre fue esa persona que inyectaba lo que él quería que nosotros buscáramos y que llegáramos a conseguir, pero con ese buen humor, con esa alegría. O sea, hay que decir lo que es. Creo que Bolillo dejó una enseñanza bastante grande acá. ¿Sabes qué? También me surge una pregunta por lo que acabas de decir. Primer partido de Ecuador contra Italia, ¿no? Y era esa Italia que primero todos eran estrellas. Creo que hasta Totti, el Aguatero era famoso claro, en esa selección, Totti, ¿no? Canavaro, claro, o sea, Nesta. Ir a chocar con ellos, loco. O sea, el Toro Vieri. Toro Vieri. El pobre José Poroso, Ceballos, Augusto, que es grande. Augusto Poroso. Hasta luego. Sí, o sea, les atropelló, ¿no? Pero o sea, imagínate que es pararte al lado del tipo que, no sé, le ves en la tele, le ves que... a eso que más adelante, o sea, es como verles en la tele, ir a debutar, ir a romperte con ellos. Pero, ¿sabes qué? Eso fue hace más de 20 años, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hace unos pocos años hubo un director técnico, no sé si es el profe Almada, creo que fue él, el que dice al jugador ecuatoriano, lo único que le hace falta es creerse. Y si el ecuatoriano se cree, es campeón del mundo. Porque, como tú decías, tiene hegemontipo, tiene absolutamente y a veces todo. Nos conformamos con todo, con poco, perdón. ¿Y a qué voy con esto, no? Hay muchos chicos que hoy sueñan con y tienen esa ilusión de llegar al fútbol profesional. Y piensan que el ya estar en el fútbol profesional ya consiguieron todos. O sea, no, recién estás aterrizando en donde empieza ahora sí el viaje, ¿no? Entonces, toca entender muy bien qué es la disciplina profesional. La disciplina profesional no es solamente mencionar, no. Tú sabes que la disciplina profesional parte desde el horario. Y la segunda palabra que es con la que yo soy casado se llama cero excusas. Ajá. Siempre la pongo, cero excusas. ¿Por qué? Las excusas son el peor enemigo de un proyecto de vida, porque para todos tienes una excusa. Si está lloviendo fuerte, no salí porque está lloviendo. Hermano, tienes un proyecto que va aunado a todo ese tipo de condiciones y pequeños obstáculos. Entonces, es allí donde tú demuestras de que sí estás claro de qué quieren. Entonces, llegan al fútbol profesional, ya los vieron en la televisión y ya llegan a los barrios caminando así, y a la larga, tú recién estás empezando. ¿Sabe cuándo puedes decir que fuiste profesional? Cuando dices jugué 20 años, 15 años, debuté en la selección, jugué en la selección, esto, lo otro. Perfecto. De lo contrario, jugadores que te dicen, no, yo pasé un año y no sé qué. No, esos son intermitentes. Para mí eso no es un profesional. Ahí hay, por ejemplo, y justo para ir poniendo el dedo un poquito en la llaga, supongamos cuáles serían los mejores backcentros que ha tenido el fútbol ecuatoriano. Ahora mismo se me ocurre William Pacho, Piero Hincapié, están en las ligas top y están en la selección. Pero también tenemos un Bambán, una sombra que estuvo. ¿Tú cómo evaluarías realmente cuál es grande de los cuatro? A ver, hay una cosa, ¿no? Nosotros hoy nos enfocamos simplemente donde se aterrizó ya, en Japón y Corea 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022, ¿no? Nosotros pareciera que ese grupo de jugadores que tuvieron en diferentes momentos o competiciones en los mundiales, es desde ahí donde sacan los mejores. No, para mí sí hay un trastorno y un poco más atrás, no nos olvidemos de los Jimmy Montanero, los, ¿cómo es? Olger Quiñones, claro, etcétera. Hay un poco, ¿no? Pero Capurro, pero lo más visible es porque eso fue el foco
que alumbró al país a nivel mundial. Claro. Entonces, los que estuvimos allí, de seguro que teníamos condiciones, pero yo te soy sincero, sí, Ecuador tiene estas dos características, ha tenido buenos delanteros y buenos back centrales, toda la vida los ha tenido, y centrales muy buenos. Después, yo te soy sincero, yo creo que los que tuvieron en la parte defensiva en el Mundial de Japón y Alemania 2006, muy buenos, excelentes, pero hoy también tenemos jugadores que son espectaculares, lo de Guacho, lo de Hincapié, lo de Félix Torres, lo de Ordóñez, etcétera. Pero yo creo que el pasado te sirve como para darle al presente de que no se relaje, pero creo que el presente de hoy no hay que compararlo con el pasado ni el pasado con el presente, porque si me preguntas a mí, yo hoy vivo de lo que hacen estos chicos. Todos nos sentamos a ver a William Pacho, como en su momento se sentaron a ver a los que mencionamos, pero creo que hay que separar esas cosas. Yo si no pierdo mi tiempo en eso de que quién es mejor, este o este. Lo que sí yo tengo claro, que son ecuatorianos y lo que ellos están haciendo hoy a nivel mundial, para mí es una locura. Hasta allí yo no soy de entrar en polémica porque todos en su momento hicieron lo mejor de cada uno. O sea, es muy bueno, sí, es muy buena la respuesta. Pero imagínate, recordemos ahora cuando tú pasas de Esmeraldas a la Liga de Quito, ¿no? Entonces vienes de la provincia a la gran ciudad, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio, ese primer cambio de, oye, primero ya soy a un equipazo, ¿cómo es la liga? No, primero ya estoy en la capital. Claro, ¿cómo fue tu vida aquí? Era uno que vienen de esos espacios y familias vulnerables, con muchas falencias, por no decir necesidades, es bien de extrema pobreza, ¿se me explico? Claro. Entonces se te hace inalcanzables a veces de una provincia poder llegar a conocer una ciudad como Quito, Guayas o Cuenca, y cuando llegas tú te pones a ver como digan, pero ¿sabes qué es lo bueno? Y lo vuelvo a repetir siempre, cuando tú crees en ti, lo único que tienes que estar preparado, que el momento que te llegue, saber cómo sostener todo lo que tú proyectaste y tienes la confianza de que te va a llegar. Cuando llegamos aquí a Quito, vine con un hermano, así como el Chavo del Ocho, ¿no? Con esa mochilita, pones así con la funda acá, esto, lo otro, y a buscar en qué equipo te puedes probar. Antes había mucho más facilidades. Antes tú llegabas a cualquier club, las puertas estaban abiertas, querías hacer fútbol y a todos les interesaba. Y así pasó acá. Entonces yo pregunté dónde entrenaba Liga de Quito. Todos llegábamos directo al sur. El punto de llegada de todo esmeraldeño o las personas pobres, hay que decirlo así, al sur, hermano. No había cómo llegar al norte. Y de allá coger bus, cruzarte, pero bien. Cuando llegué acá, o sea, uno ya empieza a ver como quien diga, ¿en dónde estoy yo? O sea, te empiezas a sentir un poco medio perdido, pero estás claro que estás en un lugar que hace parte de lo que tú buscas. Entonces llegué a Liga de Quito y la verdad que lo mío fue muy rápido, o sea, me vieron condiciones, era muy rápido, muy potente. Yo antes de practicar el fútbol practiqué el atletismo, 100 y 200 metros, por eso era mi velocidad y mi potencia, ¿no? Y Liga dio una aprobación, después regresé a Esmeraldas, en ese tiempo Liga tenía una fundación, su cambio por el cambio era en Esmeraldas, pero en realidad lo mío fue muy poco con Liga, yo ya llegué casi para cumplir 21 años, corto tiempo con Liga y también me convertí en el jugador más caro en la historia de Liga en una venta directa, ¿sí? Claro. Y que fue un recurso que fue el que encaminó a Liga para empezar ya a proyectarse, a contratar un equipo de nivel para llegar a la Copa Libertadores, que muchos no lo saben. Y fue un ganar-ganar, ¿por qué? Porque yo no vengo de esa cantera de Liga de los 10, 12 años, claro, como Franklin Sala, Paul Ambrosi, no. Lo mío fue así, pero también te voy a ser sincero, así como se pudo ayudar al ingreso de buenos recursos para Liga, también fue para mí sostener todo esto, porque a veces pueden estar los recursos, pero la sostenibilidad, donde está el contrato y la responsabilidad, no es tan fácil, ¿no? Porque si te mareas, después eso cierra las puertas. Pero no, creo que estaba bien claro lo que buscaba, poder ayudar a mi familia desde allí, sacarla por lo menos a un espacio mucho más confortable, ¿no? La pobreza no es fácil, pero es linda porque disfrutas de muchas cosas que a veces cuando tienes todo no las ves. Sí, no, yo soy de las personas que me gusta hablar de mis inicios, de dónde vengo. Ya lo que hoy tengo, lo que haya ganado en los países árabes, para mí son secundarias. Disfruto con saber que dentro de la pobreza vengo de ese entorno barrial, de esas escuelitas unidocentes. O sea, esto es lindo. Y la humildad se nace, con la humildad se nace. Eso no es que lo vas a ir cambiando por más cosas que consigas. Con la humildad se nace y se debe morir con la humildad. Hay que saber separar eso.
¿quién te inculcó estos valores? Porque, o sea, de lo que te escucho, tú desde muy joven ya estabas consciente de lo que querías, a dónde ibas, no caíste en los vicios, no caíste en ningún otro problema del dinero, cuando te omnibulas, ¿no? Por, ahora tengo plata, ¿qué voy a hacer? Cuando recibiste tu primer sueldo, ¿qué dijiste? Me voy a gastar en esto, voy a comprarme unas zapatillas, ¿qué voy a hacer? Mira, te voy a ser sincero, hasta el día de hoy, yo escucho que la gente dice que habla de alcohol, que se emborrachan, no tengo idea cómo es estar borracho, nunca me gusta el alcohol. Cuando tú vives la realidad y la palpas en carne propia, eso te ayuda a clarificar muchas cosas y al saber el por qué y qué buscas. Y te voy a decir, porque mi mamá, nosotros somos 23 hermanos, ¿no? En este momento ya 4 están desde el otro lado y sé que Dios los tiene en un buen lugar. Pero en el hogar que yo vivía, nos criamos 14 hermanos, ¿sí? Mi mamá tenía que lavar ropa en otros hogares para llevar un sustento a la casa, ¿no? Y el lavar ropa, el detergente, lastima los dedos. Vi sufrir a mi mamá, la vi llorar en la noche porque te cae hongos. Pero, ¿cómo baja los brazos una mamá sabiendo que tiene una carga de 14 hijos acá? De mandarlos a la escuela. Entonces yo, mientras ella lavaba la ropa de nosotros, porque ojo con esto, no es fácil tener que lavar ropa de 14 hijos en casa y el tiempo que llevas afuera, o sea, pero cuando yo la veía lavar, siempre hay ese patiecito así, yo le decía, mamá, yo te voy a sacar de la pobreza. Y mi mamá siempre me respondía, sí, hay varios reportajes míos ahí, decía, ve, salte de aquí a mi lado, estás disvariando, sabía decir, o estás soñando. Pero yo, ¿sabes qué? Verla a mi mamá así, sufriendo a mí, me daba una impotencia. A mí siempre me apodaron Maradona en el barrio y la gente me conoce. Y el fútbol me sorprendió tan rápido, por eso te digo así. Y mi primer sueldo, yo en liga empecé ganando $20, $25. Y yo dije, mamá, no vas a trabajar más. $25 para 14 hermanos, o sea, pero porque estabas El claro, corazón, sí me explico. claro. Y yo cuando me llegó la oportunidad, no la agarré con una mano. No, la empuñé con 2 manos porque yo sabía que allí me estaban dando la oportunidad de que podía llegar a hacer cosas grandes y que mi mamá descanse, que en mi casa, por ejemplo, ya hubiera una comida las 3 comidas del día. Entonces, son cosas que yo las cuento con mucha fluidez porque eso es lo que a ti mañana te va a sostener en tiempo, el espacio, el por qué no tienes que decir, no, ya soy jugador y voy a ir a la discoteca todos los días, esto, lo otro, porque sabes que te está yendo en contra de poder ver descansar a esa líder de la casa, a esa mamá, ver a tus hermanos que se direccionen en otro espacio. Y la verdad que es así. Yo siempre he sido un tipo muy atleta hasta el día de hoy. Yo no te puedo parar de entrenar. Yo siempre digo que la disciplina profesional no es solamente mientras estás en tu vida activa, no. La disciplina profesional tiene que irse contigo hasta el día que Dios te diga hasta aquí nomás. Pero eso fue lo que a mí, por ejemplo, y es lo que hace fuerte a muchos. Yo a veces escucho varias entrevistas de muchos jugadores y uno de los referentes ahora nuevo, Moisés Caicedo, ¿no? Siempre hablando de sus papás que ahí los carga, esto y lo otro, porque es así, que el 95%, y aquí en Ecuador podemos decir el 100%, aquí es el 1% que ha de venir de familia que más o menos tiene, el resto todo venimos de extrema pobreza y de necesidades extremas, de barrios populares en donde no tienes ni los servicios básicos, entonces te toca buscar agua del cerro, bajar. ¿Y qué es lo que pasa? No hay mejor motivación que eso. O sea, por eso a mí cuando voy a las entrevistas me gusta esto, ir más al fondo de dónde viene para que entiendan quién es ahora Carlos. No, la verdad que felicito siempre este tipo de programas. No, muchas gracias. Pero, o sea, qué espectacular, porque invitas mucho e inspiras a que los jóvenes y futbolistas y todo tengan ese principio. Porque primero, salir de su tierra con tantas complicaciones y venir a una ciudad grande a probarse ya es de valientes. Por eso eres insuperable y por eso estás aquí. Pero imagínate, yo me imagino que ya estabas en Quito, un poquito adaptándote y el señor Paz te dice un día, ni sabes, te fuiste para Medio Oriente, ¿no? No debes haber probado ni siquiera un shawarma en la Shiris y ya te estabas mandando a un país donde no entiendes el idioma. ¿Qué vivirán allá? ¿Cómo fue esa transformación ahora de Quito al otro lado del mundo? Pancho, yo el rato que llegué al fútbol profesional, cada 2, 3 meses yo tenía diferentes sorpresas y emociones muy fuertes. Y una de ellas es que justamente en el término de ese campeonato, me parece que era 2000 o 2001, no, 2003,
o 2003, ya habíamos venido del Mundial. Y jugaba Barcelona y Liga de Quito. Era el último partido. Fue un día 24 de diciembre, me acuerdo bien. Y ya saben, ¿no? La historia lo que dice, ¿no? No se puede perder en Casablanca con Barcelona. Cada que venía ese partido, eso aparecía a todo mundo, te triplicaban los premios, pero la consigna era de que con Barcelona no se pierde. Entonces, un día antes de ese partido me llama don Rodrigo a la oficina. Cuando don Rodrigo te llamaba a la oficina, no era por cosa buena. ¿Así me explico? O te iba a repelar, o te iba a decir, hay algo, ¿no? Entonces me llama don Rodrigo. Yo con don Rodrigo siempre tuve muy buena afinidad, era como hijo para él, ¿no? Iba a la casa y todo. Entonces me dice, mira, nos ha llegado esta propuesta de Arabia Saudita. Yo me sorprendí porque dije, ni el Ecuador lo conozco bien, ¿qué será Arabia Saudita? Hay que ser sincero, ¿no? Y se nos llegó esta propuesta, es un recurso, la verdad que muy importante para Liga y para ti también. Yo ya tenía todo planificado, viste que llega el 24 de diciembre, las fiestas en tu provincia, en tu tierra. Y yo sí le digo, Rodrigo, no hay ningún problema, o sea, tú no tienes poder de decisión cuando tienes. Digo, sí, está bien. Pero me dice Rodrigo, pero esto es para salir mañana. Yo tendría que salir el 25 en la madrugada, 25 de diciembre. No, corriendo. Yo le digo, Rodrigo, ¿y no me puedo ir en enero? No, es para ayer. Esas fueron unas cosas también que a mí me llegó a ser exitoso, ¿no? De que las oportunidades te llegan en el momento exacto. Y don Rodrigo era esa persona. Te hablaba muy en firme. Lo tomas o lo dejas. El mañana no existe. Y tomé la decisión con las lágrimas en los ojos y me fui. Nosotros viajamos con el ingeniero Patricio Torres un 25 de diciembre en la madrugada. Y todo el mundo en Esmeraldas ya esperando la fiesta, esto y lo otro. Yo tengo que irme. Y tengo que irme porque yo sabía de que eso iba ya a ampliar un poco más ya mi estabilidad. Y me fui a Arabia Saudita. Y cuando llegué a Arabia Saudita, bueno, ya Liga, ustedes sí, para que esto quede bien claro, ¿no? Carlos fue el jugador y el único jugador en donde la dirigencia de Liga y varios de sus socios crearon un fondo de inversión. O sea, vieron algo en Carlos, como quien diga, ahí hay petróleo en bruto, y vamos a apostar porque aquí no nos equivocamos. Crearon un fondo de inversión que podía salir en 2-3 años o como también podían perder el recurso que todos pusieron y apostaron por Carlos, la cual con esos recursos a mí me pagaban cursos de inglés. Yo vivía en el Hotel Taurino que quedaba justamente ahí frente de la Plaza de Toro, me acuerdo muy bien. Y muy rápido, o sea, le sacaron mucho provecho a ese fondo de inversión. Y a veces cuando me ven me dicen, no, contigo ganamos una plata lo más rápido posible. Y me fui a Arabia Saudita, después fui vendido a Qatar. O sea, es una locura la cantidad de recursos que se pudo generar para las partes, ¿no? Y por eso uno hoy dice, ver a Liga campeón, yo creo que no solamente es los que estuvieron en el partido, hay mucho en torno de eso. Y ahí cuéntanos alguna anécdota que pasaste en Qatar, o sea, ni siquiera del idioma. ¿No? Esta es buena. Esta va a ser buena, Alejandro y Pancho. Cuando nosotros ya llegamos, yo todo tranquilo con el ingeniero Patricio Torres, subimos al avión, el ingeniero Patricio Torres, ya él habla muy perfectamente inglés, yo water, please, las cositas básicas, ¿no? Acá no, chévere, pero el ingeniero cuando ya nosotros entramos a Europa, entonces nosotros hicimos escala en Holanda, ya el ingeniero empezó a decirme, te voy a ir indicando en las pantallas para que no te confundas, viste que están las pantallas, son todas iguales, pero tienes que ver que una dice llegadas y otras son de partidas. Entonces me decía, y el vuelo, puta, yo en ese ratito, ¿qué voy a entender? Yo ya estaba pensando, y ahora, ¿cómo regreso de allá? Llegamos a Arabia Saudita y ahí fue el impacto. O sea, aterriza el avión, abren la puerta, chuta, eso es un fogón, hermano. Claro. ¿Qué parrilla es esta? Dije yo. No, el calor impresionante. Yeah. Y en eso tú ves que vienen caminando ya los dirigentes, venía el príncipe también que me fueron a recibir al aeropuerto, vestidos de blanco. Yo ahí me asusto, me le acerco al ingeniero Patricio Torres, le digo, ingeniero, y él lo sabe, y si le quiero mandar un abrazo al ingeniero, le digo, ingeniero, no habrá posibilidad de devolver la plata porque yo aquí no me quedo. O sea, es que yo te sorprende porque es que, o sea, caes de una cultura y entras a otra y fuerte. Entonces yo llegué y le digo, ingeniero, no habrá posibilidad de devolver la plata, yo aquí no me quedo. Me asusté, te digo, me asusté. Claro, pues, es que es otro mundo. ¿Y sabe qué me responde el ingeniero? Me dice, muy contundente, ¿eh? Los compromisos se cumplen. Claro. Aquí está el futuro tuyo. Chayo, no tocaba otro. Reseteado la cabeza. Ahora llegan los príncipes, llegan los árabes, papá, me saludan, me dan la mano
y pase me quedan con mi mano así agarrada. Vaya, yo dije, ¿qué pasó acá? Yo hacía fuerza que me suelten, porque acá tú le das la mano al hombre, paz, y nos vemos. Claro. Eso de quedarte agarrando con la mano, ya yo llevo a otros comentarios. Raro, Y yo, ¿cómo es? Y esto, lo otro, ya, por aquí más acá. Todas esas cosas también, la verdad que al principio, pero eso es las costumbres, la cultura de allá es así, ¿no? Claro. Eso es saludarse con besos, hay besos en la nariz, un poco de cosas. Y después, ¿sabe dónde me tranquilicé? Que cuando yo llego al hotel, estaba el Turco Asat ahí sentado. Y yo me sorprendo, le digo, el profe, ¿qué hace acá? Dice, no, yo fui contratado para este club. El profe había hecho todo un preámbulo, él había pedido que Carlos Tenorio, porque... Y ahí yo dije, bueno, pues aquí ya está el profe Turco Asat. Sabía que el profe Benalcázar, que fue preparador físico, estaba allá. Dije, aquí ya somos 3 que hablamos español, de aquí no me sacan ni con grúa, hermano. Amarrado al claro, nunca más. Y ahí yo ya empecé, pero pasé varios sustos. Pero yo creo que tienes que pasar por eso, ¿no? Tienes que pasar por eso porque eso también te hace ver qué tanta capacidad y fortaleza mental tienes. De allí a tener miedo a vivir 12 años en los países árabes. Te lo soy sincero, mi respeto. Creo que son experiencias muy lindas. Países desarrollados, y cuando hablamos ya de países desarrollados, imagínate todo lo que tienes. Entonces, maravilla. Hay muchas anécdotas, y después en Qatar, la de Lamborghini, muchas cosas pero ahí vamos. ¿Y qué pasó con ese Lamborghini? Oye, fue mi primer año cuando yo llegué a Qatar. Entonces ya hubieron partidos que yo marcaba 10 goles, la gente pensaba que no. Claro. Yo siempre fui profesional. A mí, yo cuando entro a la cancha, no me interesa si el que está allá es flaco, es gordo, es débil. No. Si se paró en la cancha es porque usted está dentro de los lineamientos del reglamento. Pero yo siempre te voy a jugar al 100%. Yo aprendí eso. El león mata con la misma intensidad a toda su presa. Y eso lo aprendí con un profesor y es una verdad. Ustedes nunca van a ver un león que cuando arranca a agarrar a un conejo o a cualquier animal de mucho más peso, no, con la misma intensidad los ataca a todo. Y así se tiene que pensar en la vida. Nada de que, es que voy a ir relajado. No. Eso, ojo, que te puede pasar factura. Hay que atacar siempre con la misma intensidad. La vida es así. Qué buena reflexión. Entonces, en Qatar, yo bacano, la Copa del Príncipe. Ya habíamos ganado, ya me habían regalado varias cosas, relojes de Rolex. Ídolo en ese país, ¿no? Claro, goleador histórico. Total. Y el Príncipe me dice, jugamos la Copa del Príncipe, y me llama, me dice, mañana es la final, y ¿cuántos goles vas a hacer? Yo le digo, con que el equipo gane, we are be happy. Entonces, dice, ya, tranquilo, bacano. Pasó al otro día, me llama, hello, Carlos, how's the present? Me dice así, ¿qué me pareció el regalo? Listo. Entonces le digo, ¿cuál regalo? No, perfecto. Entonces me dice, mañana después del entrenamiento te van a ir a ver Entonces voy, un dirigente me dice, Carlos, después del entrenamiento, vienes que te voy a llevar a un lugar. Llegamos allá, vamos ahí, esos carros de alta gama, entonces Lamborghini, Bentley y todo. Y me dice él así, el secretario del Príncipe, escoge cuál te gusta. Yo tenía buenos carros en Qatar, mi casa tenía BM y todo. Me dice, escoge eso, o sea, y no porque no tenía para comprarlo, pero ¿para qué? Le dice, me dice, escoge cualquiera. Me van a hacer una broma, van a decir, el demoledor se va robando este carro, yo por aquí más acá. No, escoge ese. Yo así, con recelo, dije, ese de ahí, o sea, es que es difícil cuando tú estás en una cultura que acá, por ejemplo, estamos nosotros acostumbrados a que haces 1000 cosas buenas y hasta para que te digan gracias, hay que rezar para que te digan gracias. Y te vas a una cultura en donde para ellos eso hace parte de la reciprocidad de lo que tú entregas a ellos. Y agarré el carro, yo así. Viene el señor y me dice, venga, deme su ID. Le doy mi identificación, venga que le voy a enseñar a manejar. Yo cuando me decía eso, yo cada vez decía, ¿qué broma me estarán haciendo? Me dice, ya, me enseñó, llévese su carro. No, yo le digo, para ahí, llévese el carro. Yo llegué a mi casa, me fui. Llego a la casa, sale mi esposa. Ahí fue el relajo. No, Carlos, ¿por qué te gastas la plata? Si aquí tenemos buenos carros. Le digo, amor, este carro el Príncipe me lo sequió. ¿Cómo? Ya también pensó, o yo estaba de noviazgo con el Príncipe. O sea, es un tema raro ahí, hermano, pero yo digo, no, el Príncipe me lo dio. O sea, te sorprendes, pero después cuando te das cuenta, ya eso es parte de la cultura de ellos. Claro. Parte de la cultura, y yo aprendí eso, ¿no? Yo creo que el ser recíproco, uno no tiene que sorprenderse. En la vida nadie te regala nada, tú te lo ganas. Claro. Y sí, pareciera que te regalaran el carro porque no es un recurso que lo sacas de ti, pero en realidad
tú te ganaste eso, tu disciplina, tu comportamiento, tu dedicación. Cuando a alguien le entregan algo, no se metan eso a la cabeza de que te regalaron, no, tú te lo vienes ganando eso. Métanse en esto a la cabeza, a nadie se le regala nada, a nadie, porque yo no he visto a nadie que sin hacer algo van y te dicen, no, tú te lo ganas. Después sí, lo visible es, él me regaló o me obsequió esto, pero tú como persona sabes que eso no te sorprende porque tú te ganas las cosas. Qué buenas reflexiones, de verdad. O Sí. sea, yo voy aprendiendo un montón. De hecho, ya tengo anotados varios temas. Nos vamos a repetir el programa varias veces. ¿Sabes otra cosa que me nace ahorita preguntarte? Y quizás seas el único ecuatoriano que nos pueda traer esta verdad que dijo Cristiano Ronaldo. Porque él dijo que el fútbol árabe está para competir en las grandes ligas. ¿Cuál fue tu percepción ahora que estuviste ya? ¿Cómo eran tus compañeros? ¿Llegabas a chocar igual? ¿Qué experiencia nos puedes decir? Bueno, y que Cristiano de seguro de alguna forma va a escuchar esta entrevista, ¿no? Tenlo por seguro. Yo le di la posta para que vaya a ser goleador ahí. Yo en el equipo que está Cristiano fue mi primer equipo. Claro, fui goleador en 6 meses y que Cristiano se dé un tiempito y pregunte, ¿conocen al Demoledor? Claro que le van a decir, ahí está, porque los goleadores no se olvidan. Claro. Cristiano, mi respeto, es un tipo que dentro de la disciplina profesional no hay que decir, pero el Demoledor ya estuvo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de todo esto, no? Que a veces nosotros vivimos un poco confundidos porque nos enfrascamos en nuestra realidad como países sudamericanos. Pero los países sudamericanos todavía estamos sumergidos en un subdesarrollo. Pero estos países son desarrollados. Entonces, hagamos simplemente muy clara la pregunta, ¿no? Y la respuesta. Si este es un país desarrollado, yo soy subdesarrollado, ¿en dónde tú crees que tienes mucho más posibilidades de crecer o de tener condiciones mejores? No, desarrollado. Pero por favor, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que acá nosotros decimos, ¿cuántos ecuatorianos saben qué es los países árabes? Hoy todo el mundo habla, ya se fue el mundial, esto y lo otro. Claro. Pero la infraestructura o la cantidad de recursos que invierten estos países para poder tener alegrías dentro del fútbol, para poder sustentar todo lo que es el tema productivo, porque ellos son desierto, es muy amplia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para no irnos tan lejos, esa es la comparación. O sea, estás en países desarrollados y nosotros con nuestro subdesarrollo queremos hablar mal del que está acá. Entonces, sí. Y después se dieron cuenta, ¿no? Cuántos ecuatorianos y la gente que vive en los países árabes, claro, sobre todo Qatar, Emiratos Árabes y Dubái, es otro nivel. Ahora, estar al nivel del fútbol, en su momento no, porque no son países de una amplitud territorial que diga, bueno, tenemos para sacar muchos jugadores. No, Qatar es un país de 350, 400 cataríes. Llegarán a 1 millón, pero el resto todos son extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siempre es un fútbol que trata de conectarse con mucho el extranjero. Pero hoy en día es un fútbol de alto nivel. ¿Saben cuántos jugadores han pasado por Qatar? Y mencióname cuántos son los que les va bien allá, porque se confían, piensan, es Qatar, el fútbol es complicado allá. ¿Sabes por qué? Porque a ti te contratan para que seas la solución del problema en el fútbol. Y si tú piensas, allá no tienes, por ejemplo, si vas a Brasil, tienes 10 brasileños que todos juegan bien. No, allá eres tú, los otros 4 extranjeros y enfréntate. Entonces, ojo con eso. Y eso te lleva a levantar el nivel. Claro. Entonces, y la otra, lo mejor que puedes hacer en estos países desarrollados es aprovechar las infraestructuras que ellos tienen. En vez de quedarte durmiendo, como hacen los árabes por su religión, el Ramadán, entrena, tienes buenos gimnasios, buenas canchas, y eso siempre hacía Carlos. Por eso, siempre cuando se decía, que estén jugando en Qatar, convócame a la selección para demostrarles que no se trata el país, se trata como tú vives con intensidad tu profesionalismo. Tú puedes jugar en Inglaterra, en Qatar, en Sudamérica. Si tú no eres un profesional, en ninguna de las partes vas a rendir. Qué bien, qué bien. Sí, o sea, eso es verdad. Y qué buena analogía, no lo había visto así. Claro, los países árabes tienen una economía muchísimo más grande que la nuestra. Y apuestan por algo grande. Ahora, exacto, tú vienes en sí del futuro, ¿no? ¿Tú sueñas con manejar la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Sí, y eso no, para mí ya no es un sueño. Se tiene que convertir en un derecho, en una obligación de que haya gente que verdaderamente entienda la realidad y saber que ese organismo debe ser un poco más incluyente, debe ser un organismo que invite a una sociedad a estar dentro de esa armonía. Eso es lo que da el deporte. Entonces, eso de un sueño para mí ya no está. Esto ya se convirtió para mí en una obligación y los ecuatorianos saben que es así. No podemos seguir permitiendo que gente o personas que por emoción, por egos,
ocupen estos escenarios. Y esa es la frase siempre, no, zapatero a su zapato. Entonces, yo creo que estoy aspirando a mi zapatería. Bien. Entonces, después te dicen, pero también hay que ver cuáles son los requisitos, porque van a salir con esto, ¿no? ¿Cuántos títulos tienes? Yo nunca vi que en los organismos se busca por título. Claro. Estos organismos y instituciones necesitan líderes que estén claros qué se debe hacer con esas herramientas, qué se debe hacer para que todos los dirigentes de los clubes estén bien, los jugadores sean respetados, porque son los primeros rentabilizadores de todo lo que genera el fútbol. Acá no hay que decir, no hay que irnos para el otro lado. Sin jugador no hay nada, no hay nada. Es más, muchos de nosotros vamos al fútbol siempre y no conocemos ni siquiera quién es el presidente del club del partido que vamos a ver. Pero tú te dicen el nombre de los jugadores, entonces, pero el irrespeto. Entonces, la palabra sueño para mí ya no está. Esto ya para mí se convirtió en un derecho, en una obligación y en un pedido de un país que clama de que ya sea hora de que llegue gente que verdaderamente se trabaje en conjunto. Y tengo un proyecto que ustedes lo van a saber. Ahora no lo puedo divulgar, porque esto viene más o menos 12 años. ¿Por qué? Porque es el copia y pega. Lo que sí le puedo decir en firme a todo el mundo es esto, ¿no? Las elecciones son en 2 años. Eso es lo que dice el estatuto. Habrá anticipadas elecciones, no hay problema. Pero cuando tú estás claro en algo, tú no tienes que tutubiar, ni estar, es que me gustaría, posiblemente, no. Yo ya lo dije y lo mantengo en firme. Voy a participar a las próximas elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Por qué? Porque es que yo aquí no estoy para engañar al pueblo, ni estoy para hablar mal de ninguno de los que van a participar. Lo que sí voy a pedir es que se debe apoyarse de un proyecto. Los proyectos son los únicos que te presionan, porque debes cumplir. Y ustedes creen que Carlos llegando a la federación, que vamos a llegar, va a ser lo contrario. Me tiro encima. No. Hay mucha vulneración. Ustedes saben cuáles son las situaciones estructurales en cada provincia. O sea, es tristeza. Los torneos de segunda categoría, y los que me escuchan saben que es así. O sea, es una pena que nosotros tengamos que vivir eso. Estar todavía en escenarios deportivos en donde pasas 2 horas en el cemento aguantando sol. ¿Dónde están los representantes provinciales de las asociaciones? Pero ¿qué pasa? Siguen vendiendo la conciencia y el crecimiento del fútbol provincial, que es el que después aterriza en el fútbol nacional, en la selección. ¿Por qué? Por un viaje al mundial, que eso debería ser una obligación y eso tiene que cambiar. Acá tiene que ser una federación en donde todos sean partes de, pero que todos van a tener una fiscalización de que sepan de que hay que crecer en todos los lugares. Entonces, lo mío está muy claro, muy claro. Después, los que tengan derecho y la normativa se los permita, todos tienen derecho de participar. Pero creo que a estos organismos debe estar gente que lo haya vivido en carne propia, que esté claro, que sepa lo que se busca y socializar un proyecto. La palabra proyecto se le escucha bonito, pero el que entiende lo que es el proyecto sabe de que esa es la línea que hay que seguir. Y Ecuador en estos momentos está pasando uno de los momentos más agudos y candentes en nuestro fútbol. Ustedes lo saben. Y eso tiene que empezar ya a dar un giro. Ahí sin que nos cuentes sobre tu planificación estratégica que se viene, me interesaría mucho conocer cuál es tu opinión. Recién pasó el partido Vino Tinto contra un equipo de tu provincia, 8-0. ¿Qué está pasando realmente en las provincias? A ver, yo creo que eso también va parte de que la gente de fútbol, el jugador, y debe empezar a incluirse y a investigar más el manejo. Las provincias tienen un organismo, institución, como sea, que son las asociaciones, ¿no? Entonces, las asociaciones manejan el fútbol provincial en cada una de las provincias del país. Pero, ¿sabes qué? Tú le preguntas a un jugador, ¿quién es el presidente de la Asociación del Fútbol Provincial de Esmeraldas? Ninguno sabe. Claro. Ninguno sabe en qué condiciones se encuentra, si tienen actualizadas las documentaciones como manda el reglamento, la normativa, el estatuto, como quiera. Nadie sabe. Entonces, ¿qué pasa? Están sujetos en una burbuja de mentiras. Entonces, el fútbol de Esmeraldas ha venido en una decadencia, pero parte de que no tenemos una institucionalidad. No tenemos una institución. La institución sabemos que existe de nombre, pero no tiene institucionalidad. Entonces resulta que todo el mundo quiere figurar en el fútbol, pero ¿cuántos tienen un proyecto? ¿Cuántos son los equipos de segunda categoría que tienen un proyecto, que te entrenan de enero a diciembre? No, ¿saben qué hacen? Ya van a arrancar el torneo de segunda. Dieron el aviso en mayo
y en junio arranca. ¿Sabe qué empiezan a hacer? Ven, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Qué payasadas son esas? Si tú tienes un proyecto, cuando tú te metes a un equipo profesional, tienes que saber y lidiar que eso es de principio a fin. Entonces, ¿qué pasa? Las competiciones te agarran de espalda. Entonces, nos convertimos en el payaso del fútbol provincial en el país. Esmeraldas, una de las provincias más aportadora en la historia. Semillero. Claro. ¿Por qué? Por lo que representa, por el biotipo. El Valle del Chota y la provincia de Esmeraldas son los dos únicos puntos de este lindo país que hay raza negra, que hay biotipo para el deporte, no solamente para el fútbol. Y somos los más olvidados. Y no olvidados porque las autoridades no nos atienden, porque nosotros lo permitimos. Que gente que nunca ni siquiera salió a correr a la playa es el presidente de la Federación Deportiva, es el presidente de la asociación. Entonces, nunca vas a entender lo que sufre y las necesidades de un atleta si no lo vives en carne propia. Y ojo, no quiero decir con esto que por ser atleta tú tienes que ser el presidente, no. Hay que tener también una línea académica y más allá académica de conocimiento. Y un equipo. De un equipo, porque después te digo, y antes estábamos hablando de esto, ¿no? Es que yo soy economista, esto y lo otro. Cuando tú eres el representante legal, tú eres líder. Tú no eres el que lleva los temas económicos, para eso contratas un equipo. Lo que sí, cuando hay un proyecto, es más fácil mirar las cosas para que todo marche bien. Y con esto termino. Cuando hay un proyecto, en los proyectos se cambian personas si ellos no se acoplan a lo que dice el proyecto, pero el proyecto no se cambia. En cambio, acá cambiamos el proyecto y dejamos a las personas. El problema son las personas, claro, no el proyecto. Entonces, por ahí va la cosa. Y sí es una pena porque un equipo como 22 de julio, o sea, en pleno siglo XXI, 8-0, así de esa forma, puta, ¿qué nos pasa? Y sin embargo, cuando vas a aterrizar a la realidad, resulta que la Asociación de Fútbol de Esmeralda, en acefalía, lleno de mentiras, y que lo saben muy bien. Yo acá no estoy para hablar mal de la persona, no. Estoy para discutir que la institución que representa el fútbol de Esmeraldas y de todas las provincias deben estar en óptimas condiciones para que allí se apoyen los proyectos de cada club, que invierten, que son los que viven el día a día, y que llegas a una asociación que arma un campeonato que cuando quedas campeón ni siquiera te dice gracias. Invierte. Entonces, yo creo que eso tiene que empezar a manejarse. Y ojo con esto, ya están todos ahí expectantes de que yo mi voto se lo voy a dar al presidente que puede ser electo en la federación y me llevas al mundial. ¿Cuánto te gastarías en ese viaje? Claro, X cantidad. O sea, eso debe ser una obligación en la federación. ¿Para qué? Para que esos dirigentes se preocupen más de armar un proyecto y decir, señores de la federación, yo tengo esto, ayúdenos a crecer en el fútbol provincial. Entonces, ¿qué hacen? Vendes la conciencia por un pasaje, cuando verdaderamente lo del pasaje no deben preocuparse, porque eso, si eres miembro de un directorio, tienes que ir. Tienes que ir. Pero ¿qué pasa? Acá ellos, como no lo entienden, son de provincias y eso tiene que cambiar. Y no es una crítica hacia ellos, pero también es porque así lo han manejado acá. Y eso es lo que quiere decir de que las instituciones, sobre todo esas deportivas, tienen que tener un giro diferente y una visión de gente que apueste al cambio. Y yo estoy para eso. Ya les digo, esto para mí no es un sueño, es una obligación. ¿Dónde nos empadronamos para votar por ti, Carlitos? Esa pasión que le estás metiendo, o sea, de verdad, estamos con el demoledor, güey. Sí, aquí ya tienes 2 votos. Es tal cual como dijiste, cuando saltas a la cancha, saltas a romper. Entonces te evitan haciendo la ola. No, es que yo me gustaría que las elecciones fueran también como se elige al primer mandatario del país. ¿Por qué? Claro. Y lo vengo diciendo. Me gustaría que todos los que en su momento, porque no sé, van a empezar a salir ya del closet, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Estas elecciones siempre se han manejado en una privacidad de que cuando te dicen, él fue electo presidente, ¿y cómo lo eligieron? Es que votaron los clubes. No hay ningún problema. Pero nunca, ¿por qué no hacemos un debate con todos los que aspiran a ser candidatos y aquí en la mesa divulgamos nuestros proyectos para que los que somos los que compramos el fútbol, los que sentimos el fútbol, podamos decir, ojo, allí hay un proyecto que habla del crecimiento de todo y sobre todo el fútbol alivia por el impacto social ahora delincuencial que tenemos. Claro que sí. Entonces, ahí es que vamos a ver, porque esto no se trata, no es que él es economista, que él es doctor, no, tranquilo, que eso es un punto aparte. Vamos a elegir al líder que va a llevar las riendas de llevar a Ecuador a ganar una Copa América, a ser grandes, porque no hemos ganado nada. Porque los que están allí, por más que quieran, se los entiende, porque no lo entienden. ¿Cómo tú algo que no lo vives, que no lo sientes, que no tienes idea cómo es, por más que te esfuerces, no vas a entenderlo? No sabes del pensamiento ¿Sí ahí. explico? Pero están allí. ¿Quién los eligió? No se saben. Entonces resulta que hoy los clubes están desesperados, con deudas, pero yo no veo que el ente regulador
se preocupa por hacer una gestión para ayudar en los ingresos económicos y que los clubes, ojo, los clubes también tienen que saber de que no puedes planificar más allá de las posibilidades de lo que puedes recibir. Pero yo creo que deben unirse. Mire, estamos en un país en donde la Liga Pro que maneja el fútbol profesional no se lleva con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Desde allí, ¿de qué futuro hablamos? ¿Sí me explico? Entonces, ¿y qué pasa con esto? Pero están discutiendo dos administradores de las instituciones que manejan el fútbol profesional y pregunta cuál de ellos lo viste alguna vez en una cancha profesional. Entonces, miren en dónde hemos caído. O sea, nos quedamos enfrascados en el entretenimiento de las redes, que tú eres el que eres el culpable, el árbitro, pero la realidad, ¿sabe cuál es? Los atletas se siguen quejando de que les debe 5 meses. Los clubes se siguen quejando de que no hay los ingresos, que los contratos televisivos no alcanza el recurso. Y yo te pregunto, ¿cómo con tanto que tenemos hoy y lo que hemos crecido? ¿Ustedes saben cuánto genera derecho de imagen hoy Ecuador con todo lo que se habla de Moisés Caicedo? Copa las redes a nivel mundial, Pacho, y me van a decir a mí, entonces ustedes no tienen capacidad de gestión, pues. ¿Sí me explico? O sea, hay varias cosas que después las sabrán el proyecto. Y otro punto clave, la prensa hoy, son selectivos con la prensa. Para mí la prensa tiene que ser de puertas abiertas en todos los escenarios deportivos. Después, si yo como jugador te quiero dar una entrevista, bien, pero tienen el derecho de poder levantar una información para que después lo que se divulgue es la realidad de lo que vivimos. Y hoy, como lo dije al principio, estamos viviendo el momento más agudo de nuestro fútbol. ¿Sabe por dónde parte? El irrespeto. Hay un irrespeto total al hincha, al dirigente, al jugador, porque el ente regulador le levanta el teléfono al que él le dé gana. Es que esto no es a quien tú le quieras levantar el teléfono. Eso es parte de la educación. Cuando yo te llamo a ti o te mando un mensaje, con que tú me pongas un punto, así no me responda, ¿sabes qué? Me respondió. Pero que tú me dejes en visto o te mando un correo. O sea, ¿quién eres tú? Tú eres electo por todos los que representamos el fútbol. Tú no eres el dueño de la institución. Esa institución nos debe a todos los ecuatorianos que pagamos las entradas, que compramos la televisión para que lleguen los recursos. Y sin embargo, ¿quién eres, pues? Claro. Y otra, encima nunca jugaste al fútbol. Entonces, no me vengas con eso. Y acá no estoy hablando como Carlos Tenorio jugador. Estoy hablando como Carlos Tenorio hablando y atacando problemas de fondo. Yo no estoy acá para que me digan, él hizo gol en el Mundial. No, vamos a atacar los problemas de fondo que nos están aquejando al fútbol ecuatoriano. Esa es la manera. No, impactante. Impactante porque, mira, hemos venido durante toda esta entrevista, hemos hablado de tus valores como persona, de todo lo que tú has tenido que pasar para poder llegar a este pensamiento que tienes hoy y que ya estás a puertas de ser el dirigente que el país busca. Lo vamos a lograr desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si vamos a recordar el Carlos Tenorio de hoy y hablamos con el Carlos Tenorio que vino a Quito y que está ahí justo en la pantalla, pónchale, Esteban. ¿Qué le diría el Carlos Tenorio de hoy al de esa época? El Carlos Tenorio de hoy le dice al de esa época de que viví mi tiempo en esa burbuja de emociones en el fútbol y que hoy esa burbuja la llevé a capacitarme, a prepararme para hoy ser esa persona representativa, esa persona ejemplo, de al que le lleguen los mensajes que uno des, porque la verdad es relativa. Ninguno de nosotros tenemos la verdad y hay que ser muy claro, pero sí cuando tú armas un proyecto, el proyecto tienes que vivirlo en la realidad. Y nadie puede decir, Carlos, ustedes me ven en ligas barriales, me ven en los campeonatos de segunda, pero sabes, yo no voy a ver fútbol, sabes que yo voy a ver las condiciones en las cuales se llevan, la Copa Ecuador, el fútbol femenino. Ustedes saben el maltrato y el descuido que hay en el fútbol femenino aquí en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué nos pasa? Entonces, ¿qué pasa? A ese Carlos Tenorio Maradona de esas canchitas de tierra, le digo gracias porque me dio la oportunidad de poder vivir, de poder fortalecer esa emoción, estar en esa bola de humo, porque es una bola de humo. Me dio 20 años de carrera. 20 años de carrera que nunca confundí la humildad con ser un famoso. Al contrario, el famoso de Carlos está detrás de mi humildad. Mi humildad no la negocio. Y los principios y valores para mí no son negociables. Jamás. Nunca. Y eso sí se los digo de todo corazón. Chicos, ustedes quieren llegar a ser grandes, simplemente nunca piensen que las cosas materiales que consiguen dentro de este deporte tienen que cambiar su persona. No. La esencia del ser humano, con esa se nace y con esa se muere. ¿Por qué? Esos son ejemplos de papá, de mamá, de vecinos que antes cuando no saludaban y pasaba el papá, por aquí pasaron sus hijos y no saludaron.
corrección en casa, a palo o con quejas como... Entonces, solamente apliquen eso. Y la disciplina profesional ya estén ustedes, que es cumplir con sus horarios y esta palabra que yo soy enamorado, cero excusas. Cero excusas. Si no, ustedes están en el aire con sus proyectos que ustedes creen que van a llegar a ser, pero cero excusas, chicos. Amigos, con eso hemos visto la madurez que tiene el demoledor, todas las aspiraciones grandes y que la tiene clarísima, ¿no? Y haciendo una analogía muy breve, Henry Ford, él no sabía armar completamente el carro, pero ¿saben que sí sabía? La persona que era capaz de ocuparse de cada cosa. Entonces, cuando tú nos hablas de que vas a tener un equipo multidisciplinario y vas a llegar a estos puntos y vas a atacar las debilidades que hay en la Fed, realmente estás ocupando los votos y la atención de los ecuatorianos. Porque otra cosa también que me lleva a pensar es que no nos digan el día de mañana, la federación solamente tienen que votar los asociados, porque tienen una responsabilidad que es nacional, porque aquí el deporte nacional es el fútbol. Entonces el gran llamado está que nosotros como hinchas sigamos estas elecciones. Así que amigos, siempre lo vamos a tener a Carlitos ahí. Y ahora, ¿qué te parece, Panchito, si pasamos a la parte en la que te vamos a decir un nombre de unas personitas por ahí y respóndenos con la primera palabra que se te venga a la mente? ¿Cuál escoges? Está bien, ¿no? Y buena. antes que vamos a eso ahí, yo sí quiero felicitar, porque es impresionante el apoyo de las personas del país hacia Carlos. Y me lo hacen sentir y creo que ha llegado a todos lados porque ya me dicen, vamos a esa presidencia de la Fe, ya necesitamos. Y tú ves que en redes siempre tienes esa parte que va por el otro lado, pero no es por allí. Pero creo que el 80% de los ecuatorianos creo que estamos claros. Y acá no estamos para que hablen bien de Carlos, no. Se está hablando desde una base y una realidad. Y yo creo que la verdad no se le pone fuerza. ¿Sí me explico? Y la realidad tampoco. Entonces yo creo que acá ya ustedes van a conocer el verdadero proyecto. Y tú ahorita hablabas, ¿cómo se arma un equipo multidisciplinario? El equipo multidisciplinario tiene que ser sacado de cada espacio del país y de cada provincia en donde se genera esa actividad futbolística y que tiene que estar dentro del directorio. Así es. Esto no es de directorios de amigos, porque ahí tú te ciegas y estás solamente en tu burbuja. No, tú tienes que ver cuál es la problemática de Esmeraldas. ¿Cómo es que una provincia que tanto entrega? Pues ahí todos los esmeraldeños tienen que agarrar el representante para estar del lado del presidente de la Fe. ¿Por qué te digo? Porque cuando sean las reuniones y tú no vengan con los insumos de Esmeralda, entonces ¿tú a qué viniste? Tienes que ir. ¿Cuáles son la problemática de Pichincha? Eso es hacer un directorio orgánico, porque eso es lo que buscamos, y hacer un equipo multidisciplinario, que si no cumples con lo que te está encargando el pueblo deportivo de tu provincia mismo sea el que te saque. Que lo que se te entrega para que eso haga crecer tu provincia tiene que ser aterrizado, y después van a tener un presidente que a mí lo que me gusta es el territorio. A mí me mandas al fin del mundo caminando. Si yo a la selección tenía que venir en camello, porque me gusta ver que los escenarios deportivos donde se juega el campeonato amateur, que es donde arranca la ilusión de un jugador, tienen que ver qué potreros son, por el amor de Dios. Entonces, eso tiene que ir mejorando. Desde allí parte el trabajo que tiene que hacer un organismo como el ente regulador. Y sabes que eso, a la larga, esa mentalidad que tienes va a llevar a que incluso en otros deportes surja eso. Es que hay que Vamos profesionalizar. a ver ecuatorianos con más medallas olímpicos. Es que es verdad todo lo que tú dices, es la realidad del deportista y no solo del futbolista, pero claro, el fútbol es el deporte rey aquí, y seguro esa fuerza que tienes y que te auguramos desde ya el éxito en la federación, seguro va a inspirar a los otros deportes. Pancho, y aquí hay algo, ¿no? Nosotros quisiéramos tener 3 horas acá. Hablaste de todos los deportes, pero el deporte matriz es el fútbol. Entonces siempre, ¿qué es lo que...? Yo no voy a entender nunca esto. Si el fútbol, ¿qué es? ¿Es deporte o qué es el fútbol? Para mí es deporte. Eso no es gastronomía. ¿El tenis qué es? Es deporte. ¿El atletismo qué es? Deporte. Pero si tú tienes un deporte matriz acá, que mañana puede acobijar a todas las debilidades de los otros deportes, es lo que yo vengo socializando. No tengo que dudar en que si yo tengo empresas que están apoyando a esta matriz de aquí, usted tiene que apoyarse también para que esos atletas, cuando nos vayan a representar allá, no tengan que andar mendigando. Es que la vestimenta, nada. Si el fútbol desde la federación tiene que ayudarles con implementos, hay que hacerlo. Nosotros tenemos que empezar a unificarnos. Estamos hablando de deporte. Ahora, sí, después cada uno se encargará de cómo organizas un proyecto, pero después yo creo que acá tenemos que hablar como deporte. Y el fútbol tiene que empezar a cobijar más el deporte paraolímpico.
Yo he conversado con todos ellos y siempre nos dicen, viajamos ahí a las malas, todo el peso no puede caer encima del gobierno. ¿Me explico? Porque el gobierno por ahí se puede, pero el fútbol, por ahí ustedes no tienen idea de cuánto se genera dentro del fútbol, pero yo sí sé cuánto se genera y no puedes mendigar porque esos mismos atletas, el atleta que corre 100 metros, el atleta de jabalina, el nadador, el de judo, todos esos atletas en general, cuando juega la selección, están sentados viéndonos y nos ven como atletas representantes del país. Y cuando ellos van a representarnos en las Olimpiadas, nosotros también los vemos. Y me duele cuando me siento con ellos y te dicen, ¿qué nos está pasando acá? Pero el gobierno no puede siempre sostener. Entonces, vamos a utilizar porque tenemos todo el derecho de coordinar. ¿Quién te va a decir lo contrario si es lo mismo deporte? Entonces, eso hay que verlo y desde la federación ténganlo por seguro. Lo primero que hay que hacer es empezar a coordinar con todos los actores del deporte. Porque ustedes tienen que entender, son situaciones precarias las que muchas disciplinas les toca. El fútbol se salva porque por ahí es más visible, pero todos somos vistos por allí, entonces, y eso nos hace grande al país. Entonces, cuando vienen con las medallas, todo el mundo estamos en la camioneta, pero no me gusta articular sabiendo que soy deporte. ¿Por qué? Pero lo dije antes, ¿no? Es difícil seguir insistiendo cuando tú no has sido deportista, ni siquiera sales a las 5 de la mañana a correr, que es agitarte, que es no tener para un desayuno. Entonces, solo el que lo vive lo siente, pero ya es momento zapatero a su zapato. Entonces, siempre dicen eso, ¿no? Ven a una gloria del fútbol participando para asambleísta, zapatero a su zapato. Entonces, vamos entonces a ubicar la casa. Voy a mi zapatería y siempre lo he dicho, por el deporte doy la vida y no voy a permitir más el atropello a ningún deportista. Escúcheme bien, deportista, no estoy hablando solamente de fútbol. Estoy aspirando a una matriz visible, pero ellos van a tener el apoyo siempre también. Qué bien. O sea, ya, pongámosle en papeleta. Hay que votar en plancha. Ojalá sea consulta popular. Claro, la vamos a poner, popular, la vamos a llamar. Elección popular. A ver, tus dos primeras. A ver, vamos ahí. ¿Messi o Ronaldo? Yo me quedo con los dos. ¿Para qué? No, escoge uno. Uno y por qué. Tengo que escoger uno. Claro. Sí. En lo personal, yo me quedo con Cristiano Ronaldo porque me identifico con él. Es de ese jugador que le tocó formarse por su disciplina. Yo soy de aquello, ¿no? Después Messi sí es un gran jugador, tiene un talento, pero yo me identifico, yo estoy con Cristiano Ronaldo porque es ese espejo de lo que tiene que ser un profesional. No estoy diciendo que Messi no lo es, pero Messi tiene un respaldo ya nato, ¿sí me explico? Messi no entrena un año y sigue porque de esos nacen poco, pero Cristiano es la constancia todos los días, tiene 40 años. Y ustedes lo ven, entonces, claro. Y eso es lo que yo siempre digo. El atleta, yo detesto ver atletas que se retiraron el fútbol hace un mes y tienen una barriga de este tamaño. Claro. Entonces, nunca fuiste profesional, pues. Claro. Y sin embargo, muchos son entrenadores encima. Y yo me voy a parar enfrente de un chico a decirle, hay que correr, pero yo le voy a decir, profe, ¿y cómo es? Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Yo me quedo con Cristiano. Ya, Cristiano. Y la otra, y esta, sé sincero, esta viene de frente y no seas político. Sí, no, acá no hay político. ¿Ener Valencia o el Demoledor? El Demoledor, ¿y sabes por qué? Ener es histórico, pero yo soy mayor. Ener le mando un abrazo de gol, siga marcando goles, pero creo que Ener se motivó viendo los goles de Demoledor. Totalmente. O sea, no hay por dónde entonces, pero él es nuestro goleador histórico, pero en esa comparación, el Demoledor. Ener un abrazo de gol, sí, un abrazo de gol, el Demoledor. Pues. Hay que ser sincero. Pues, claro. ¿Bolillo o Suárez? Bolillo Gómez. Suárez es un buen entrenador, un jugador muy, ¿cómo les puedo decir? Muy cohibido, muy en la de él, no es de ser muy vistoso. Bolillo creo que es muy notorio esa inyección, pero yo me quedo con Bolillo, ¿no? Espectacular. Ya nos hicieron el... Ya el Estevita ya nos hizo la ola. Carlitos, te queremos agradecer porque esta entrevista fue espectacular y te repito, eres insuperable. Y te auguramos ese éxito en la federación, que sigas inspirando a muchos jóvenes, a tantos deportistas que están ahí viendo por dónde pueden hacer y que pueden seguir tu historia. Eso para nosotros, como RTU y como Insuperables, un orgullo tenerte aquí. Esta es tu casa y cuando ya estés en la federación, ojalá te acuerdes de nosotros. No, tranquilo, Pancho, como yo les dije, la federación tiene que ser una institución, tiene que ser de puertas abiertas, incluyente, no excluyente. Estamos hablando de una herramienta que puede ayudar a aliviar muchísimos problemas que solamente señalamos, que el gobierno. Y esta herramienta puede ayudar a aliviar muchas cosas. La juventud de hoy, hombres y mujeres, niños y niñas,
aspiran a llegar a una cancha de fútbol. Pero ¿qué está pasando en el crecimiento del fútbol provincial? Vuelvo y les digo, porque se han manejado toda la vida negociando los viajes a las competiciones de la selección. Ya voté y sin embargo, bueno, hermano, como ya te di el pasaje, pero eso dependió de que mañana haya mejores escenarios. No, que vayan al Mundial conmigo es una obligación para los miembros del directorio de la FEP. Eso no se negocia, pero como ellos lo hacen así, pero vamos a ir no cambiando. Caminando. Hay que aplicar las cosas como manda la realidad. Entonces, acá estamos, Panchito, yo ya perdí clase, hoy tengo clase a las 7:30, como ustedes saben. Profe, perdónele. Yo estudio Derecho y otros temas más, otras tecnologías, me gusta siempre eso, pero tranquilo, ¿no? Que cuando estamos socializando proyectos como esto, creo que el profesor lo entiende. Le mando un abrazo, profe, no me va a dejar de año, usted sabe que el demoledor está ahí, pero gracias a ustedes, Alejandro, Pancho. Ha sido un gusto y un placer realmente compartir una vez más con un insuperable como lo acaban de escuchar. Por favor, síganos en todas las redes sociales, en la parte de aquí abajo les vamos a dejar en los canales que salimos, estamos en radio también. Y bueno, esto ha sido todo por ahora, amigos. Y recuerden, aquí termina nuestro trabajo y empieza el suyo. Mi nombre es Alejandro Enríquez. El mío, Pancho Alarcón. Les esperamos la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes.